Hola familia, me llamo Ana, bienvenidos a mi canal. Estoy muy emocionada, nerviosa, un montón de cosas. Este es como la grabación número 5347, porque los nervios me atacan, yo no sé qué es lo que es. No, pero estoy muy contenta de poder compartir con ustedes. Esto ha sido una trayectoria de ya casi 4 años de yo pensando si voy a hacer este canal, cómo lo voy a hacer, etcétera. Pero finalmente ya estamos aquí, lo estoy haciendo y espero que sea de bendición. Espero de que sientan que el Señor le ha mostrado algo a través de las experiencias que yo comparta con ustedes. Y le voy a decir un poco de lo que este canal va a cubrir. Yo voy a hablar de 5 áreas específicamente donde yo siento que el Señor me cargó con un reto. Literalmente me mostró áreas de mi vida donde yo necesitaba ayuda, necesitaba crecer y madurar. Y son áreas que yo llamo pilares o columnas, donde el Señor trabajó en mí y ahora yo me he propuesto a compartir acerca de esas áreas y tal vez ayudar a otros. Y la primera área o columna que el Señor me cargó y me dijo, Ana, necesitas madurar, es mi fe. ¿Y qué significa vivir día a día en este mundo, las circunstancias que son constantes, las cosas que cambian diariamente y cómo mantener la fe en el medio de todo eso? Voy a compartir libros, voy a compartir cosas que escucho y un poco de todo. También voy a compartir acerca de lo que es la familia, las amistades y las áreas donde yo tuve que aprender cómo confiar en el Señor y confiar en el Señor concerniente a familiares, amistades y cómo abrirme, cómo recibir consejo, cómo dar consejo, escuchar y ser vulnerable. Una área que es bien difícil. No sé, como que es incómodo ser honesto, no porque uno quiera ser mentiroso, uno no quiera decir la verdad, sino que ser honesto causa que la persona tenga acceso a tal vez áreas que uno no quiera o áreas donde uno se siente medio como que, ay, no quiero que la persona sepan que esto es difícil para mí. Todos queremos sentirnos como que estamos como súper hombres, súper mujer, pero nosotros todos nos necesitamos unos a los otros. Necesitamos primeramente a Dios y necesitamos los unos a los otros. Eso es lo que es ser parte del cuerpo, ¿verdad? Y luego también quiero compartiros acerca de lo que es implementar o ayudar en nuestras comunidades. Cómo nosotros, el Señor nos ha plantado en comunidades, en iglesias, en lugares donde tal vez no pensábamos que íbamos a estar ahí o que íbamos a vivir ahí, pero que hay un propósito por el cual Dios nos tiene ahí. Y cómo ver a las personas, como almas, como personas que el Señor ama y no simplemente como una estadística, no, esas personas allá afuera, cómo verlas como el Señor la ve y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y también voy a hablar acerca de lo que es las finanzas y cómo manejar lo que el Señor nos ha dado, con quien nos ha bendecido y poder ser de bendición para otros. Y también finalmente vamos a estar hablando acerca de lo que es la salud y ejercicios y diferentes áreas, cómo nosotros podemos hacer lo que estamos llamados a hacer si constantemente estamos bregando con nuestra salud, estamos enfermos, no tenemos energía, no podemos hacer cierta cosa. Y todo tiene que ver, claro está, con la fe. Nosotros tenemos que tener fe y declarar la palabra, pero también hay cosas que nosotros tenemos que practicar, que es la sabiduría, que es lo que es la responsabilidad y cuidar del templo del Espíritu Santo, no solamente acerca de pecados como, por ejemplo, morales, pero también lo que es el pecado de glotonería o no comer bien. Entonces nosotros poder hablar acerca de eso, y voy a compartir recetas y cosas que yo hago personalmente, y todo eso viene por parte de la historia que quiero compartirle este día, y es que el Señor me ha traído a mí por un camino súper increíble, y me ha tomado muchos años compartir públicamente. Yo escribí un libro, claro está, hace 3 años, se llama Be Made Whole, lo estoy traduciendo en español. El poder compartirlo públicamente me ha tomado mucho tiempo por varias razones, por miedo, por, no sé, diferentes cosas. Y ahora he decidido que, Señor, yo quiero compartir y poder hablar con las personas, compartir las historias y
quién sabe que esto va a poder impactar la vida de otros. Cuando yo tenía más o menos 14, 15 años, no me sentía bien. Yo siempre quería verme diferente. Yo no soportaba mis dientes. Yo tenía lentes así grandotes. No me gustaba mi pelo. No me gustaba mi cuerpo. O sea, era siempre un rollo. Yo tenía mucho enojo como niña. Yo sufría de depresión, de suicidio. Y eran cosas que yo no compartía con nadie. Eso todo yo lo escribía. Yo hablaba con el Señor. Y era mi manera de yo poder descargarme a través de mi dibujo y a través de escribir. Y eso todo poco a poco me llevó a decidir, a la edad de 14 años, yo decidí que yo iba a dejar de comer completamente porque yo quería hacer una talla específica. Yo quería perder peso y quería hacer una talla, yo quería atención y sería mentira uno decir que a nosotros los humanos no nos gusta la atención. Por eso es que nosotros tenemos que someternos, porque es algo que es parte de la carne, es parte de la realidad de lo que es ser humano. Y yo en ese momento quería ese tipo de atención, quería la atención de otros, sentirme como que yo tenía propósito en esta vida. Y perdí peso automáticamente, pero me costó mucho porque terminé en el hospital, estaba completamente deshidratada y no podía comer bien. Tenía que inyectarme con lo que se llama suero y tomó un tiempo para yo estabilizarme y poder comer ya normalmente. Como un año más tarde, yo estaba muy obsesionada con el ejercicio y me acuerdo, así como ayer, que yo llegué una tarde y esta tarde particularmente, yo sentía mucho dolor en mis brazos y en mis piernas y yo no pensé mucho en él porque yo dije, bueno, eso tiene que ser por causa del ejercicio, eso se va en unos cuantos días. Seguí haciendo mi ejercicio, pero ya 2 a 3 días más tarde me siento como que en vez de mejorarse o como calmarse el dolor, se estaba empeorando. Llegó hasta el punto donde el próximo día yo me acuerdo tener mucha dificultad llegando a la casa y ya cuando entré a la casa yo prácticamente me desplomé en el piso y tenía mucho dolor y empecé a gritarle a mi mamá que me dolía mucho y ella no entendía lo que estaba pasando y yo no sabía explicarle a ella lo que estaba pasando porque ninguna de las dos entendíamos lo que estaba pasando. Me llevan de emergencia al hospital y mis hermanos me ayudan, pero todo me duele cuando ellos me están tratando de cargar y entrar al carro. Tengo mucho dolor y llego al hospital y nos damos cuenta que yo tengo muchos moratones en mis piernas y en mis brazos, pero no entendíamos por qué, porque no era como que yo me estaba dando golpe. Y empiezan lo que es una trayectoria bien difícil con los médicos, cada semana haciéndome exámenes, sacándome sangre, 5 a 6 tubos cada vez que yo visitaba. Los doctores no entendían qué es lo que estaba pasando. Después de varios exámenes, varias biopsias que me hicieron, llegaron a la conclusión que yo tenía lo que es la vasculitis, donde las arterias de esa área, de lo que es toda mi pierna y toda mis brazos, estaban explotándose, que era lo que estaba causando lo que yo tenía moratones en mis manos, en mis brazos y en mis piernas. Y ellos descubrir que es vasculitis, ellos empiezan a darme lo que se llama esteroides para poder calmar los músculos y tratar de como evitar de que sigan explotándose más, pero no tenían manera de cómo calmarlo porque no sabían cuál era la raíz, la razón que había causado la vasculitis, porque la vasculitis simplemente era un síntoma de algo más profundo de lo que estaba pasando. Ya seguimos con exámenes y día tras día yo empecé a prácticamente odiar visitar los hospitales. Para mí era un trauma porque me pullan aquí, me pullan por aquí y nada. Y luego terminan haciéndome una biopsia de la médula ósea, donde ellos prácticamente me tienen que meter una inyección para sacar lo que es la médula ósea, para ellos poder examinar eso y ver qué es lo que está causando la situación que yo tenía. Toma unos cuantos días para los resultados y en esa espera, en ese momento, yo me acuerdo sentirme bien mal con el Señor. Yo me acuerdo estar bien enojada. Ya yo sufría mucho con lo que era depresión, suicidio y muchas situaciones en mi mente, en mis emociones y algo que yo me sentía como que el único escape que yo tenía era dibujar y escribir y los medicamentos eran tan fuertes, los dolores eran tan fuertes que yo no podía hacer ni eso.
Y me acuerdo enojarme con Dios. Y yo sé que yo crecí en un entendimiento de que al Señor no se le cuestiona, al Señor uno no se puede enojar con el Señor, pero yo decía, ¿qué tipo de Dios es este? Era mi mente a la edad de 15 años. Yo no entendía cómo un Dios que me dicen que es bueno permite tantas cosas que pasan en mi vida. Y yo me estaba sinceramente llegando a un punto que yo dije, Señor, llévame. No entiendo por qué me tiene aquí para sufrir. Y mi tía había muerto a la edad de 20 años. Entonces yo empecé a creer, yo no voy a vivir después de los 15 años. Yo tenía 15, yo me sentía como que ya, yo no iba a seguir más hacia adelante, ya, yo no era de la tipo de niña que soñaban con casarme o soñaba con tener hijos o, príncipe azul o hacer nada, porque yo estaba convencida que yo no iba a vivir mucho tiempo. Yo sentía como que yo estaba pagando el precio por pecado, por malcrianzas. Yo era muy bocona de niña y yo sentía como que tal vez el Señor me estaba castigando por ser desobediente o por, ser bocona o siempre tener una opinión de todo o tener una actitud fea. Y yo me sentía como que sí, el Señor a mí me estaba castigando por eso y como que ya yo me iba a morir por eso. Y yo me acuerdo sentirme así. Y estaba muy triste, muy enojada, muy, no sé, como sin ánimo, desanimada completamente. Y llegué al punto donde dije, bueno, Señor, si esta es la realidad de mi vida, está bien, llévame, no hay problema. Yo ayuda a mami, a papi, ministrale a ellos y haz lo que tengas que hacer, pero ya yo me doy por vencida. Y yo me quedé en ese como sentir de me doy por vencida, yo no voy a pelear más con el Señor. Y me acuerdo yo estar en mi cuarto y había una Biblia, yo tenía una Biblia en mi cuarto y todo bien calculado, bien al paso, porque yo tenía límite en lo que yo podía hacer. Normalmente yo necesitaba asistencia para hacer todo y me acuerdo yo poco a poco así abrí la Biblia cayó en lo que es Isaías capítulo 61. Y a la edad de 15, yo me sabía el Salmos 23, Salmos 100, cantad alegre a Dios, habitante de toda la tierra. Yo no me sabía eso, pero lo que era Isaías 61 no era algo como que yo estaba familiarizada. Entonces yo me acuerdo yo abrí eso y empecé a leer. Y ahora sé que era profecía acerca de lo que Jesús venía a hacer, pero en ese entonces yo me sentía que el Señor me estaba ministrando a mí específicamente lo que el Señor me estaba llamando a hacer. Y yo me puse a pensar, esto es como que tan confuso. Yo no me siento como que yo voy a vivir, pero aquí estoy leyendo que el Señor me está llamando a hacer algo. Y yo estaba como confundida, no entendía el propósito, pero me quedé con eso así, como que me quedé así mirando y pensando. Y de repente yo siento como una brisa, un sentir, una presencia en mi cuarto, algo que nunca yo había experimentado antes, algo que nunca yo había sentido antes. Y era como así, como raro, como que yo decía, como que qué es lo que estaba pasando. Y me acuerdo que, claro está, yo había escuchado de viento recio en la Biblia cuando bajó el Pentecostés y yo me acuerdo de escuchar testimonios de personas que hablan acerca de la presencia de Dios, pero yo a los 15 nunca había sentido algo similar, nunca había sentido nada así. Y me acuerdo yo como que estaba, wow, y yo no tenía palabras, yo no tenía qué decir, yo no sabía qué hacer. Lo único que yo podía hacer en ese momento es empezar a llorar y a llorar y a llorar, porque yo estaba tenía tantas emociones, tanto sentir, tanto pensamiento, como que mi cuerpo, mi alma, mi todo estaba respondiendo a la presencia del Señor. Y de repente prendo el radio y mis hermanos me habían regalado un sistema de estéreo, de cassette, yo sé, hace muchos años, y me acuerdo yo haber dado play y una canción empieza a tocar. Ahora, para mí era maravilloso porque yo no me acuerdo haber puesto ese cassette ahí, yo no me acuerdo de nada, yo ni siquiera sabía de quién era ese cassette y qué canción era esa. Y la canción empieza a tocar y es
literalmente exactamente lo que yo había leído en Isaías capítulo 61. Y la canción, tal vez muchas personas la conocen, pero dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para buenas nuevas dar. Y me acuerdo escuchar eso y como que yo decía, wow, eso es lo que yo acabo de leer, como que qué está pasando. Y tengo tanta emoción porque finalmente yo me sentía como lo que yo estaba buscando, las oraciones que yo estaba haciendo, el Señor había escuchado y había tomado el tiempo de venir a visitarme a mí, Ana, a los 15 años, una niña bocona que tenía actitud. Eso es lo que tal vez decían de mí, pero el Señor decidió visitarme. Y yo dije, wow, qué increíble. Y me acuerdo yo quedarme como así durmiendo en esa presencia, en esa emoción, en esos pensamientos. Y al segundo día, es un día regular, yo voy al médico como usualmente hacía. Mi papá va conmigo y cuando llego ahí, yo me acuerdo haber sentido eso y sentir como que el Señor me estaba diciendo a mí, tienes propósito y este no es el final de tu vida. Y cuando yo llego al médico, el médico nos trae a una oficina, me sienta a mi papá y a mí y nos empieza a explicar que los resultados regresaron y que encontraron que tengo leucemia en mi sistema, que es lo que está causando la vasculitis. Y me acuerdo escucharlo a él, pero no sentirme con miedo, no sentirme como que qué va a pasar conmigo y eso que mi tía había muerto hace años anterior de lo que estaba pasando, de leucemia. So, para nosotros era como una sentencia, como que hasta aquí llegó. Ana ya de aquí nos separa porque no había los avances médicos que hay ahora en estos momentos. Y me acuerdo, mi papá nosotros le decimos Daniel el mata demonios, porque es un hombre que ora y le doy gracias al Señor por la vida de mi papá y de mi mamá, que son padres que siempre oran y la fe de ellos es la razón que nosotros conocemos del Señor. Y me acuerdo que mi papá en ese momento tuvo un momento humano, un momento de padre. ¿Qué padre quiere escuchar que a su hija le están dando una sentencia de muerte? ¿Qué padre quiere escuchar que su única niña no va a vivir o que tiene que sufrir tanto? Y me acuerdo yo decirle a papi como, papi, cálmese, me está dando vergüenza, porque él estaba llorando y me acuerdo, yo dije, wow, eso a mí me dijo, aún los hombres grandes y temerosos del Señor tienen momentos humanos. Y me acuerdo de yo así calmadamente decirle al doctor, yo sé lo que usted está diciendo, pero yo le escribo al Señor y este no es el fin de mi vida. Yo me sentía con la certeza de que ese no iba a ser el final de mi historia. Le dije a él, yo le voy a creer al Señor. Me acuerdo que me dijo, oh, it's okay, está bien, no tienes que actuar como que eres fuerte, puedes llorar. Y yo le dije, no, me siento con la certeza de que el Señor va a hacer un milagro. Y él como que me dio esa mirada como de pena, como que, ay, la pobrecita, no entiendo lo que está pasando, la han traumatizado, le han lavado la mente, como dicen ahí. Pero me acuerdo simplemente de yo estar bien calmada. Llegamos a la casa con mi papá le comparte al resto de la familia, a mi mamá, a mis hermanos, y claro, se preocupan, pero esa noche yo le dije a mi familia que quiero ir a visitar a la iglesia. En ese momento, lo que yo estaba pasando, yo no podía ir a la iglesia y finalmente, contra toda la voluntad de los médicos y todo el mundo, yo dije, yo quiero ir a la iglesia y quiero ir a la iglesia. Si me acuerdo yo llegar a la iglesia y entre el medio de tanta gente, cualquiera se pierde, ¿verdad? Uno como que no necesariamente resalta la presencia de uno porque había muchas personas ahí. Está un profeta ahí predicando y exhortando de la palabra del Señor. Y en el medio de su predicación, él se para, apunta hacia mí y me dice, el Señor me dijo que te dijera a ti que no vas a morir. Y entre medio de tanta gente yo como que dije,
miré así como a ver si él estaba hablando con otra persona, porque a mí nunca o sea, yo me sentía como que él no puede estar hablando conmigo. Y él me mira otra vez y me dice, no, estoy hablando contigo, el Señor me dijo que te dijera a ti que no ibas a morir. Y entonces yo ahora en ese momento como que estoy en shock. Dije, wow, el Señor me está hablando a mí, el Señor paró lo que estaba compartiendo con el resto de la iglesia para compartir una palabra conmigo. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Ana? Y estoy conmovida en una gran manera porque como que me sentí que el Señor se estaba, como, no sé, esmerándose. Yo dije, wow, me visitó en mi cuarto, me ministró acerca de una canción y ahora viene un profeta que ni me conoce. Yo ni siquiera sé el nombre de hombre hasta el día, no me acuerdo del nombre de él, pero me acuerdo lo que yo sentí en ese momento. Y ahora ya está mi mamá llorando porque ella sabía lo que estaba pasando y nadie en la iglesia sabía porque no era algo que habíamos compartido. Y mis hermanos también estaban como en shock, like, oh my, no, ¿qué está pasando aquí? Y el hombre viene hacia donde me agarra por los brazos, como que me levanta, él no sabe que yo no puedo caminar. Y empieza como a cargarme y me dice, el Señor me dijo que te dijera que así te está cargando y te va a cargar por el resto de tu vida, y todo lo que pase va a ser por un propósito, y el Señor te va a usar para ministrar. Y todo lo que Él estaba diciéndome en ese momento era como la confirmación de lo que el Señor ya me había ministrado en mi cuarto, yo a solas. Y me acuerdo como la conmoción y el sentir que yo tenía en ese momento. Y era increíble lo que estaba pasando. Y entonces llego a la casa, llegamos ahí, todo bien, y yo como quiera regular, ya había pasado el tiempo de medicamento y yo sentía dolor en ese momento, porque ya se había pasado el tiempo del medicamento que yo estaba supuesto a recibir. Y en ese momento yo me acuerdo decirle a mi mamá, yo creo que el Señor va a hacer un milagro conmigo. Y mi mamá me dijo, sí, claro está, nosotros hemos estado orando y seguimos orando y vamos a creerle al Señor contigo. Y o sea, se puso de acuerdo conmigo. Y le doy gracias al Señor por padres que oran y que estuvieron siempre ahí conmigo. Y me acuerdo, yo acostándome pensando, el Señor va a hacer un milagro conmigo. No sé cómo, no sé cuándo, pero lo va a hacer. Y le digo a mi mamá, voy a dejar de tomar el medicamento. Y claro está que dejando de tomar el medicamento, los medicamentos que yo estaba tomando eran fuertes, y el médico me había dicho a mí que yo no podía pararlo así en seco, que era un medicamento que uno tiene que poco a poco bajarlo, poco a poco, y era un medicamento que yo estaba supuesta a tomar por el resto de mi vida. Y el hombre me dice, entonces yo le digo a mi mamá, yo voy a creerle al Señor, y es algo que yo digo cuidadosamente, porque uno tiene que tener las certezas que el Señor le ha hablado a uno para hacer algo así, porque hay veces que uno por emoción o porque alguien le dijo lo que sea, uno toma medidas y toma decisiones sin consultar con el Señor, y puede ser peligroso y perjudicar a uno. Pero yo me acuerdo específicamente tener la certeza que el Señor iba a hacer algo conmigo, y me acuesto con ese pensamiento y al otro día me despierto. Y no hablé en lenguas, no era algo profundo, fuera de sí. Yo simplemente dije, bueno, Señor, aquí vamos. Y yo me siento en mi cama, y esa era como la primera señal. Yo dije, wow, me senté sola, no necesité ayuda y no sentí nada de dolor. Y luego que yo dije, ok, muy bien. Y entonces bajo mis piernas de la cama y me doy cuenta que tampoco tengo dolor y tampoco necesité asistencia para bajar las piernas. Y en ese momento yo dije, como que así caí en cuenta, como que, wow, espérate, el Señor hizo el milagro. Y yo me paré de mi cama y yo dije, el Señor hizo el milagro. Yo me emocioné tanto, porque uno puede creerle al Señor por un milagro y uno lo confiesa, pero como uno vivirlo en carne y en realidad es algo como tan increíble. Y yo corro al cuarto de mis padres y les digo, mami, papi, el Señor lo hizo, no siento el dolor, no siento nada. Y mis padres se regocijan, nosotros estamos dándole gracias al Señor.
Y era algo como tan increíble para mí que el Señor, el Dios de la Biblia, estaba haciendo un milagro en mi vida y que no era una historia, era algo que yo estaba viviendo. Y luego, al otro día vamos al médico, tengo que hacer mis exámenes regulares, tienen que chequear mis niveles de sangre y regresan los resultados unos días más tarde. Y el doctor viene y nos sienta en la misma oficina donde me había dado el diagnóstico de leucemia. Y me dice, la explicación que tenemos para lo que te voy a compartir es un fenómeno médico. Pero los resultados muestran que no hay ninguna señal de leucemia en tu cuerpo. Y yo me acuerdo decirle a él, el Señor hizo el milagro. Y claro está que ellos no van a decir, el Señor hizo un milagro, porque no hay evidencia, no hay manera de ellos poder mostrar lo que pasó. Entonces lo llaman un fenómeno. Yo digo, bueno, ustedes pueden decirle fenómeno, pero yo sé que el Señor hizo un milagro en mi vida. Y ahí fue la fundación, la roca, que cuando yo me siento débil o me siento como que, Señor, no sé qué estás haciendo en mi vida ahora, ese momento me acuerda lo real que es el Señor y lo que Él hizo en ese entonces, Él puede hacer mucho más hoy, ahora. Y con eso yo comparto mi canal, abro mi canal para compartir que el Señor es Dios, es el gran yo soy. Para Él nada es imposible. Lo más imposible para nosotros es la oportunidad de Él poder revelarse como Dios en nuestra vida. Y hay veces que nos preguntamos, Señor, no entiendo el por qué, o esto no parece ser tu voluntad, esto es imposible, no puede ser parte de lo que tú planeaste para mi vida. Y eso es lo que Él usa para mostrarte, para mostrarnos a nosotros que Él es Dios y que nosotros dependemos de Él, pero que Él quiere glorificarse en nuestra vida y Él quiere mostrarnos lo que nos ama, porque lo que Él hace es por amor, no es porque quiere castigarnos, no es porque Él es un Dios que está como separado de nosotros y Él simplemente quiere que lo adoremos, pero no tiene compasión. El Señor nos ama y por eso mandó a su Hijo a que muriera en la cruz del Calvario, para nosotros tener relación con Él. Y uno dice, wow, entonces este Jesús no es simplemente una historia, no simplemente una figura de literatura, sino que es real y que vive en nuestras vidas y que hace milagros actualmente, no simplemente que hacía milagros, pero que hace milagros. Y para mí es algo que me regocijo poder compartir, porque quiero que sepan que el Señor es real y que lo mismo que Él pudo hacer conmigo, Él puede hacer. Y claro está que el Señor ha hecho mucho más cosas desde ese entonces en mi vida, pero quería empezar con eso para dar palabra y esperanza de que el Señor puede hacer lo imposible si creemos y si confiamos en Él y si nos rendimos a Él. Y quiero orar por los que están mirando eso. Puede que crea en Dios, puede que no creas en Dios y que esto para ti es algo como, no sé, o puede que esto sea una señal o una oración que hayas hecho al Señor y el Señor está hablándote a ti. Y quiero orar por ti, quiero orar por ustedes y simplemente orar. Señor, en este momento te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Señor, te damos gracias por la oportunidad de compartir, de poder ser familia, de poder estar aquí en este canal para hablar de lo que haces y la manera que nosotros podemos ser útiles para ti. En este momento, Padre, oro por cada persona que está escuchando y viendo este video, Señor, que tú tomes control, que tú intervengas en tu vida, que tú te reveles de manera especial. Aquellos que son incrédulos, que no te creen o piensas que eres un mito, Señor, visítalos de gran manera, Padre. Aquellos, Señor, que puede que te crean, pero que tienen dificultad en la parte donde no ven tu respuesta o no sienten tu presencia, Señor, revélate a ellos de manera especial, que ellos puedan reconocer que tú eres Dios y que para ti no hay nada imposible y que tú quieres usarlo con un propósito para hacer luz en el medio de una tiniebla, Señor, para ser sal, Señor, para ser, Señor, útiles para ti, para que otros tengan la esperanza de que el mismo Dios que los salvó a ellos puede hacerlo por ellos también y que el mismo Dios que murió en la cruz de Calvario para amarlo a ellos, aman a otros también, Señor. Así que te pido, Padre, que tú tomes control y te damos las gracias por ser el Dios que eres, por ser el gran yo soy, por ser el alfa, el omega, el principio, el fin, por ser el autor de nuestra vida, por ser quien eres. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Así que espero que haya sido de bendición y que te suscribas. Si quieres suscribirte, vamos a charlar más de diferentes cosas. Y eso es todo. Así que hasta la próxima. Dios te bendiga.